cada vez nos adentramos más en la temporada 2025 de la NFL y empieza a tomar forma qué equipos van a competir esta temporada y qué equipos ya pueden ir pensando en el draft de Pittsburgh del 2026. Así que esto es lo que ha dejado la semana 6 de la NFL, hablaremos el día de hoy. Está conmigo Master Rogan, yo soy Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Pues bueno, ahora ya pasemos a nuestra primera sección de Hit or Miss. En esta me van a hacer un par de preguntas y ya yo contestaré si creo que debe ser un hit o va a ser miss. Así que empecemos con estas preguntas. Bueno, y la noche de ayer todos vimos el partido de domingo por la noche en el que Kansas City tuvo 0 castigos, donde se vio más la versión de años pasados y que hace... Más lo que esperábamos. Ajá. Más lo que esperábamos de este equipo. La próxima semana, semana 7, regresa ya Raheem Rice. Con eso, todavía le agregas más a estos Kansas City Chiefs. Entonces, Kansas City no va a perder la división del oeste. Hit or miss. Es complicado porque si me hubieras preguntado hace un par de semanas, hubiera dicho muy fácilmente miss, a pesar de que Kansas esté jugando mejor, simplemente porque los Chargers estaban jugando de muy buena manera. Pero con las lesiones que se le han juntado, creo que ha puesto la ventana para que este equipo de Kansas pueda regresar más fácilmente. O sea, el único, a mi punto de vista, que puede en este momento quitarle la corona es Denver. Yo a los Chargers, las lesiones y como se ha visto, han sido... O sea, ha sido una lápida muy pesada para los Chargers y no sé si le va a alcanzar. Yo creo que este equipo de Kansas sí se va a terminar llevando la división, así que creo que va a ser un hit. Y creo que tiene que ver con el hecho de que lo que habíamos visto de este equipo de Kansas, pues se centraba mucho en cómo habían dejado de hacer cosas que los habían puesto a que el equipo no pudiera competir de la misma manera. Pero en las últimas semanas hemos vuelto a ver esto un poco más. La defensa ha empezado a jugar a un mejor ritmo. La ofensiva, a pesar de que el juego terrestre no ha vuelto a agarrar y no han estado de la mejor manera, sí han empezado a encontrar más maneras. Y se ve como un Mahomes más seguro. Los receptores ya no están cometiendo tantos errores. Como mencionas, Rashee Rice ahora va a regresar para este partido y para lo que queda de la temporada. Entonces, por lo mismo, pues sí le termina beneficiando al equipo de Kansas para que, a pesar de que tienen un calendario complicado, sí tengan todo para que puedan regresar cuando el equipo de Denver se está viendo con una muy buena defensa, pero la ofensiva como que no termina de caminar, tienen dudas, no se ha terminado de ver bien esta temporada. Y ya decimos, el equipo de los Chargers con las lesiones parece que está cayendo. Para mí era el equipo que en el papel era el más fuerte esta temporada de los 4, y siento que si estuviera el equipo completo lo sería y estaría fácilmente llevándose a la división. Pero con las lesiones yo creo que se va a complicar un poco. Entonces sí veo el camino ahí claro para que este equipo de Kansas se termine llevando la división. Entonces todo queda tiempo. Una de las mejores defensas que se ha visto y la cantidad de presión que han puesto. Y por eso el líder en sacks de la liga es Nick Bonito. El favorito a ser el defensivo del año, me parecer. Si es que la narrativa es decir darle 2 veces al mismo equipo el premio, no juega en su contra. Sí. Pero para mí es el defensivo que mejor está jugando, o uno de los mejores al menos. Entonces, esa cuestión con los Broncos de Denver puede ser algo que ahí se ha complicado, porque si pensamos, ok, los receptores están empezando a jugar mejor, el regreso de Rice, pero creo que la razón por la que no ha funcionado mucho el ataque terrestre de Kansas City es porque el juego de la línea, así. Lo de ayer fue muy extraño que no hubiera castigos, hubo varios, se vieron, de holding, lo mismo, diario. Taylor Lewan, Taylor Lewan, fue nombre. Sí, el jugador, el tackle de Kansas, lado, que siempre está moviendo antes. También siguió haciendo ese movimiento y ahora los referees no lo estuvieron sancionando y tuvieron una hoja limpia en ese aspecto,
Kansas, pero con la presión que les puede poner los Broncos de Denver, ese va a ser un duelo bastante complicado. Jawan Taylor Entonces, era el nombre. Sí, era Sí, Taylor. sí, era. Estaban. Sí, era Taylor, pero no el Luan, era Jawan Taylor. Entonces, pero, pues sí, yo eso empiezo ahí. a ver. La cuestión es que creo que el pedigrí de este equipo, en el sentido de decir, tienen un quarterback que sabe ganar, tienen un muy buen entrenador, uno de los mejores de la historia en este momento, ya se puede hablar. Tienen a final de cuentas un equipo que ya se ha vuelto en una dinastía, en que aunque tengan unos jugadores que ya no son los mismos, los jugadores clave de estos varios campeonatos y varios estudios al Super Bowl se han mantenido en esta cuestión de Chris Jones, Patrick Mahomes, Travis Kelce. Entonces por lo mismo sí veo que tienen las cosas y se empieza a acomodar todo para que lo saquen. Que claro, siguen teniendo un calendario difícil, siguen estando complicadas las cosas y no sabemos cómo vaya a reaccionar los Chargers, ya que empiecen a pasar un par de semanas y que parte de los jugadores lastimados puedan volver, que varios de estos jugadores que no están fuera el resto de la temporada puedan retomar su lugar, porque eso puede hacer que se vuelva a cerrar. También si Denver empieza a jugar un poquito mejor en ofensiva, con esa defensa que tienen, podría ser suficiente para que se la puedan llevar. Entonces no es un camino fácil. Creo que el que sea de los tres tiene el camino complicado y por lo mismo pues van a estar peleando hasta tal vez la última semana por la división esos equipos. Y con este comentario cierras porque queda perfecto para nuestro siguiente tema. Van 6 semanas. Y claramente en la NFL en este momento no hay equipos que digas estos están por encima de todos los demás. Sí. Ha habido chispazos de ciertos equipos. Hay un super equipo. Y ha habido momentos en los que dices, ahí está el potencial o así. Hay claramente los equipos que están en la parte de abajo, que dices, sí, estos no van a hacer nada esta temporada. Hay unos equipos abajo que dices, tienen sus problemas y esto, y hay equipos en la parte de arriba sólidos que ves el potencial por el que puede pasar, pero no ves los claros. No termina de cuajar todo, o sea, se ven los errores y los problemas que tiene. Con ese concepto nos quedamos y va muy de la par de lo que decíamos ahorita. Los 4 equipos de la semana de campeonato van a ser diferentes este año. Quito, Luis. A ver, es Filadelfia están los pasando Washington Commanders. Un momento complicado. Washington, entre este año no se ha visto Jaden Daniels, la versión del año pasado, los equipos han visto más preparados. Las lesiones también. Y las lesiones. Están pasando. El del otro lado, los Bills empezaron bien, pero han tenido partidos con mismo Nueva Orleans que Bills y los Chiefs. Perdieron con yo creo y los Chiefs. Yo creo que va a ser un hit, principalmente porque a final de cuentas esta liga sabemos que es muy competida, que la posibilidad de volver a llegar al juego de campeonato pues es algo que no es tan simple. O sea, ni siquiera es el Super Bowl y aún así llegar a ese punto es difícil. Si no, pregúntenle a los Vaqueros de Dallas que no lo han logrado en 30 años, por más que han competido. Es algo muy complicado. Sí, varios equipos han repetido, ya estamos hablando de Kansas, que han estado como en esta dinastía en los últimos años. Pero también estamos hablando de un equipo que tiene ciertas limitantes, por lo que no me sorprenderá que no pudieran llegar. Buffalo, la defensa no se ha visto en toda la temporada entre las lesiones y el equipo simplemente no terminó de funcionar tan bien. Y solo le han ganado equipos de medio palo. Filadelfia, ya hablamos, tienen muchísimos problemas en la ofensiva, que no se ve como el mismo equipo sin Kellen Moore. Y por lo mismo sí creo que este equipo de Filadelfia tienen que hacer algo e incluso tal vez un cambio de coordinador en algún momento si la cosa sigue sucediendo igual. Entonces sí, yo creo que para mí es muy claro el decir que el que sean otros 4 equipos los que se metan no suena tan difícil. Washington creo que es el que vería en este momento como que tal vez está en la mejor posición, porque siento que es una situación similar al año pasado. Pero es complicado que con ese ron así, del lado de la nación, yo veo con muchas posibilidades. Falta ver qué pasa con los Rams. Ahora viene Puka a estar lesionado y todo. Los Rams han tenido buenos momentos, pero también otros que dices, pero el equipo que se ha visto también muy sólido es Tampa Bay. Tampa Bay puede levantar la mano. Que también ahí las lesiones están juntando porque no tienen. Pero aún así se ha visto, 1, 2, 3, 4 y al corredor 1. Aún así se ha visto muy sólido.
Porque Entonces, Baker Mayfield está jugando como el MVP. pero ahí Pero hay no varios, puedes como que apegarte a jugar así todas las semanas. Porque es algo que ha llegado al final de la temporada y en los playoffs no es una ¿eh? fórmula para el éxito. O sea, Entonces está sí muy abierta necesitan la puerta que muy regresen amplia para muchos jugadores. equipos. Sí. Y ni siquiera mencionando de eso, siento que hay equipos que pueden estar compitiendo por meterse a la postemporada nada más y ganarse un lugar de comodín, que ya estando adentro fácilmente podrían competir para hasta meterse al Super Bowl. O sea, no me sorprendería. Creo que esta temporada se ha visto como que el margen pues se ha achicado. Hay muchos equipos que se van a quedar sin playoffs, que se pudieron haber quedado a 1 o 2 jugadas de meterse hasta el Super Bowl. Por lo mismo, será muy interesante cómo salen las cosas. Creo que eso hace más entretenido justamente este deporte. Más difícil de hacer nuestros pronósticos, pero mucho más Esta va a ser una entretenido temporada complicada en ese por tema. el poder ver eso. Entonces, ya será ver la temporada, estamos hablando de la conferencia americana. Se habla de que tal vez haya hasta 6 equipos diferentes de los playoffs pasados. Teniendo en cuenta el hecho de que los Ravens parece que ya están fuera. Los Texans también se ve como que no la puedan armar. O sea, los Chargers se terminan cayendo con las lesiones. Hay varios equipos que parece que van a entrar que no estuvieron el año pasado. Igual de la nacional está muy cerrado. Entonces, desde ahí creo que hace muy simple que esto pueda pasar. Pues sí. Y bueno, que un equipo que no mencionamos ahorita de las cuestiones de los lados, o sea, de ambas conferencias, pero que quiero mencionar, y creo que este equipo se va a caer. La lesión de Fred Wagner termina siendo el último clavo en el ataúd de los 49ers, por los que ya de aquí ya han ganado los partidos y todas las lesiones que han, pero ya perder lo que fue a Bosa y ahora Wagner va a ser demasiado para que esta defensa se mantenga a flote y sigan y puedan competir realmente esta temporada. Yo diría que esto es un miss. Y ahí te va por qué. Parte del gran éxito que han tenido esta temporada el equipo de San Francisco, siento que se ha centrado más en el lado ofensivo. Que sí han tenido lesiones, sí han habido jugadores que no han estado. Sabemos que Brock Purdy no pudo jugar la mayoría de la temporada, Ricky Pearsall, George Kittle. Pues vaya, Brandon Ayuk no ha jugado nada esta temporada desde la lesión que tuvo el año pasado. Y quién sabe cómo regrese. Y quién sabe cómo vaya a regresar, ajá. Pero la ofensiva se ha seguido viendo bien con las diferentes armas que tienen. McCaffrey se alimenta de la salud de todos los demás jugadores. McCaffrey ese año que no jugó le está dando la salud por siempre todo pasa con los corredores, siempre pasa con los corredores. Ese es una bocanada de fresco cuando están en una temporada. Y eso, teniendo en cuenta que tienes a uno de los mejores entrenadores de mentalidad ofensiva en Kyle Shanahan, siento que les va a dar para seguir compitiendo. Evidentemente va a ser más complicado sin la defensa tan fuerte que tenían, porque sin Fred Warner y sin Nick Bosa, pues sí, se va a complicar. No va a ser el camino tan simple que pudo haber sido y como pudo haber pasado en años anteriores. Pero no se me hace que signifique que estén quedando descartados. Yo creo que sigue siendo un equipo que puede meterse a playoffs. Y más porque aparte estamos en el punto de la temporada donde todavía pueden ir y hacer un trade para resolver algunos de estos problemas. Creo que es un principal candidato a tratar de traer a alguien para reemplazar principalmente el lugar de Nick Bosa, que siento que es una cuestión más pesada, ¿no? En hacer presión a los quarterbacks contrarios. Entonces siento que podrían llegar a hacer movimiento ahí, buscar a alguien en esa posición. Ya será ver qué pasa, pero yo sí creo que van a seguir compitiendo. ¿Qué tan lejos puedan llegar? Eso ya no sabemos, y más con lo cerrado que está esta conferencia. Bueno, sí, yo sí siento que el papel que tiene Wagner en esta defensa y que realmente en muchos partidos, sí, la ofensiva ha sido fuerte, pero porque también la defensa los ha mantenido ahí para competir en esos juegos. Entonces, es que también creo que sí puede ser. Estás hablando de una defensa de Robert Saleh. O sea, sí estás perdiendo jugadores muy importantes. Pero incluso cuando estaba enfrente de los Jets, esas defensas de Saleh se seguían viendo como equipos sólidos, con muy pocos jugadores, sin muchas estrellas que digamos. Siento que no es el mismo caso, siento que esta defensa todavía tiene con qué sostener un poco más. Ya será ver cómo se ven las cosas.
yo sigo sintiendo que se pueden llegar incluso a meter a playoffs con este equipo así como va, por más que sí se va a complicar sin tener a uno de sus mejores jugadores. Bueno, vemos el que nos deja todo en la bahía y hasta dónde pueden llegar estos 49ers. Pero bueno, con eso llegamos al final de esta primera sección de Hit or Miss. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección de ofensivas en reunión. En esta vamos a tocar 4 diferentes temas con un tiempo medido de 2 minutos y medio, y una vez que se acabe el reloj, vamos a pasar al siguiente tema. Así que vamos a iniciar con el primero de los temas. Y bueno, ya estábamos tocando un poquito los temas acerca de equipos que están teniendo buena temporada en la liga. Uno de ellos es los Tampa Bay Buccaneers, y este es el primer tema de ofensivas en reunión. Ok. Para mí este equipo tiene todo para competir en cuanto a la ofensiva. Lo que me queda de dudas a mí de Tampa Bay es el hecho de que la mayoría de los partidos los equipos le han competido y le han hecho bastante puntos. Siento que tiene que mejorar en el lado defensivo si quiere poder estarle haciendo más daño. Ya ha llegado la temporada de los playoffs y todo. Lo vimos en el partido contra Filadelfia. No tuvieron tanta chance de poder agarrar y ganarle a ese equipo porque justamente se les complicó, porque no pudieron detener a este equipo que ofensivamente no se ha visto tan bien en la temporada, y de ahí no tuvieron cómo regresar en el juego. Al final ahí trataron y se quedaron cerca, pero eso es lo que siento que les puede pasar si este equipo no empieza a jugar mejor en defensiva, y que aparte la ofensiva ha tenido muchas lesiones, que eso puede hacer que pierdan un par de juegos, que puede hacer que se complique la situación del calendario, simplemente de cómo se toquen los cruces ya llegado los playoffs. Pero algo que hay que mencionar, había tenido, y es los partidos siempre cerrados, que los había definido con un venir de atrás en el marcador, en la parte final del cuarto en todas sus victorias. Incluso si lo hubiera hecho en ese partido que estaba cerrado en su momento con Filadelfia, también habría sido igual. Sí, o sea, ya vino, y en un partido, a pesar de no tener a Mike Evans, a pesar de no tener a White, a pesar de todos estos que no tenía, Baker Mayfield está jugando a un nivel altísimo. Sí. Para mí en este momento es el front runner para llevarse el MVP de la temporada. Por supuesto. Y entonces, con lo que está haciendo, y como se vio ya esta semana en contra de los 49ers, sin depender tanto de la defensa, lo que puede hacer, que la defensa también jugó un poquito mejor, porque no tuvieron este partido tan apretado como lo habían sido los anteriores. Igual lo que también es una cuestión que tienen que ver, que era lo que mencionaba, es, pues ya está el dicho de que las defensas ganan campeonatos, y tiene que ver por eso. O sea, el decir de que puedan sacar los partidos con esta buena ofensiva no significa que no van a poder seguirlo haciendo. Creo que tener a Baker Mayfield quedando minuto y medio para ir a hacer una anotación es una de las mejores situaciones que puedes tener como equipo. Entonces, sí, pueden seguir tiempo. Pero, la defensa tiene que mejorar. Baker Mayfield está empezando a tener ese estatus de no quererle dar la pelota en la parte final de los juegos, que otros quarterbacks luego han tenido, y que sabes, ese respeto se lo está ganando con actuaciones. Y otro quarterback que se está ganando el respeto con sus actuaciones y está levantando la mano para unirse a este grupo de quarterbacks de la élite de la NFL es Drake May. Pues es un jugador muy joven que, pues a final de cuentas, es una gran promesa de la liga. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue el hecho de este cambio de Jerod Mayo, dejar ser su entrenador y que cayera en la cuestión de Mike Vrabel, que aunque es alguien que no es de mentalidad ofensiva y que no sea él quien principalmente lo está ayudando, sí es alguien que lleva una organización y una estructura de coacheo mucho más estructurada, más organizada, que siento que es algo que le está ayudando a este equipo. Y a final de cuentas, cuando no sientes la presión de venir atrás, de tener que sacar los partidos sí o sí porque se te va el juego, pues te termina ayudando. Y creo que lo que están ayudando para esto es justamente darle un poquito más de armas, armar un equipo más sólido, que la defensa cargue más, que el juego terrestre se lleve mucho de la carga, y está sacando los dividendos cuando ves esta cuestión de un quarterback que no tiene la presión encima.
siento que el futuro que tienen es bastante alto y no me sorprendería que con el año medio flojo de Buffalo pudiera llegar a pegarle y ganar la división. Y ya tienen el partido a su favor, ¿no? Pero también Josh McDaniels tuvo todos estos años buenísimos con Tom Brady y es quien está siendo su coordinador ofensivo. Conoce bien a Nueva Inglaterra, las cosas están funcionando, pero lo principal, yo creo aquí, Drake May, hay lanzamientos que tú lo ves hacer y momentos en los que hace las cosas. Lo vimos la semana pasada, lo decíamos, en esta jugada que hizo el Steve Arm y el pase que pone. Y ha habido otros lanzamientos que tú ves hacer a Drake May y dice, este es lanzamiento de quarterback elite. Y lo que se vio del año 1 al año 2, el crecimiento, me recuerda mucho lo que pasó en su momento con Josh Allen. Josh Allen ese primer año se veía todavía muy no lanzaba mucho, faltaba mucha maduración. Corría la pelota, nada más. Y en el año 2 fue cuando empezó a mostrar su brazo. Eso es lo que estoy viendo de Drake May esta temporada. Sí, creo que eso el equipo alrededor le está ayudando. Hay mucho futuro. Creo que lo que le podría pasar simplemente es los receptores. Ahí es donde siento que puede mejorar todavía el equipo futuro. Que es de los equipos que suena para poder hacer un movimiento cerca del trade deadline por un receptor. Pero aún así, sin ellos, Drake May ha estado sacando el mejor jugo de lo que tiene y creo que eso aún le sube más el valor. Y con eso llegamos al cierre de este segundo tema. Y ya que estamos hablando de los quarterbacks, pues seguimos aquí vamos a conectarlo con eso. Hay un equipo que ha tenido las últimas semanas a su quarterback titular y todos los están dando, o muchos los están dando por muerto, por cómo están las cosas actualmente. Y ese es el tema el siguiente tema, que es los Baltimore Ravens. Yo creo que este equipo de los Ravens ya no tienen cómo regresar de esta situación. Creo que, primero, la situación de Lamar Jackson que no esté jugando, no creo que sea algo tan crítico. Es alguien que va a poder jugar tal vez en 1 o 2 semanas, pero tal vez el problema es grande dentro de 1 o 2 semanas. Se habla que regresa la próxima semana, o sea, el próximo juego. Ellos tienen bye week esta semana y regresaría el siguiente. Sí, no, y creo que en sí eso no sería tanto problema en que él no se pierda, pero siento que el problema que está ahí es tan grande. La defensa, vaya, tiene muchísimos problemas al punto que varios de los jugadores que todavía están un poco más decentes ya los están dejando que se vayan en trades a otros equipos. Creo que el equipo ya está consciente de que el hoyo en el que están está muy difícil que salgan, y más teniendo en cuenta la ventaja que ya tiene por cómo se han dado las cosas el equipo de los Steelers en la división, que siento que es la única manera en que puedan tener más fácil el poder meterse que peleando por esos lugares de comodín. Esa defensa no veo cómo pueda mejorar. Yo creo que este equipo, e incluso pues Harbaugh, creo que ahí podrían haber ya un poco de dudas acerca de su futuro, no sé si el equipo no mejora, vaya. O sea, las lesiones han sido algo que ha sido no solo la de Lamar Jackson, también el que ha estado fuera es el quarterback de la defensa, el Roquan Smith, que se escucha que después del bye también regresaría y debe de ayudarles a mejorar. Sí, cuando jugó, en general la defensa no se vio bien y ese es el gran asterisco que hay, pero ahí va el calendario de lo que queda. Le quedan los Bears, los Dolphins, Vikings, ese puede ser complicado, los Browns, los Jets, 2 con los Bengals. Muy probablemente ninguno de los dos va a estar burro, a lo mejor el segundo, que es ya la parte final de diciembre, podría ser. Nueva Inglaterra, 2 con los Steelers y Green Bay. Por ahí yo leo muchos juegos que digo, pueden ganar. Entonces, por ahí levantan la mano y pueden colarse como comodín. Yo no descarto que la versión... El hueco en el que están, siento que ya les complica la situación muy grande. O sea, ya es muy complicado. Por algunos de esos que se ve que están a su favor, algún juego de esos van a perder, porque siempre pasa, a todos los equipos les pasa. Entonces, si esto termina sucediendo, ya no tienen básicamente ese margen de error. Y bueno, yo no descarto que estos Ravens puedan por ahí revivir todavía un poco. Y bueno, el siguiente tema y el último. Tú hablabas ahorita al final de que es muy complicado para los Ravens.
Pero la situación que está siendo muy complicada está en Filadelfia, dentro de su vestidor, donde la cuestión con A.J. Brown y en general de la ofensiva se está poniendo al rojo vivo. Pero el tema va a ser A.J. Brown y las posibilidades de un trade. Yo creo que hay una posibilidad decente, pero que no es la primera opción. Vaya, conocemos a este equipo cómo es manejado, y principalmente hablando de su gerente general en Howie Roseman. Dudo mucho que él vaya a querer hacer un movimiento como este de dejarlo ir y dárselo potencialmente a un equipo que pueda estar compitiendo, vaya. Entonces, no sé qué tan viable es que esto pueda pasar en esta temporada. Creo que es algo donde tratarían de llegar a que, pues, aguantar, que no sea un problema, tratar de evitar que esto truene completamente, tratar de resolver la situación. Y que si de plano pasa, que pase una vez que ya llegó el off-season, que ya puedes ver y planear para la siguiente temporada. Ahí es donde siento que más podría llegar a pasar. Creo que el equipo va a tratar de evitar que se haga un movimiento en este momento y que, mejor dicho, van a tratar de mover las piezas y acomodar todo para que todo funcione bien esta temporada. A final de cuentas es un equipo que está compitiendo, que está al frente de su división. Lo complicado parte es el hecho de que tú sabes, si alguien te rompe el vestidor y el cáncer, eso puede ser durísimo. Lo mismo le pasó a estas Águilas de Filadelfia. Llegaron al Super Bowl y luego tuvieron un año malo y así como llegaron a la postemporada, así se fueron. Después de ahí vinieron y de hecho ese problema empezó a repercutir al principio de la temporada anterior. Tuvieron el bye, vinieron, ajustaron muchas cosas y de ahí terminó siendo el equipo que ganó. Sí. Pero no descartaría por ahí un movimiento. Hoy en la mañana se da la noticia también de que Za'Darius Smith se retira, lo cual abre otro hueco en este equipo, que por ahí puede abrir las posibilidades de diferentes otro tipo de intercambios para incluir un jugador, algunas rondas del draft, porque hay varios, realmente sí, las Águilas de Filadelfia tienen muchas cuestiones que atender, creo yo. Creo que es uno de los principales equipos que va a estar en esta conversación de hacer un trade o un movimiento para tratar de resolver estos problemas. Que creo que lo que más les beneficiaría en este momento es un trade por un coordinador ofensivo, porque para mí ese es el principal problema que tienen. La salida de este... Sí, no tener a Kellen Moore les está haciendo mucho daño a esta ofensiva. Se ve otra cara de Barkley, se ve otra cara del equipo. Y Jalen Hurts, por más push que hagas, no te va a sacar los juegos. Y solo bueno, ok, llegamos al final de este tema. Sí, que eso de la push, como comentario adicional, creo que como se dio en el juego de Nueva York, el hecho de esos 4 push seguidos va a reavivar la conversación en el off-season y creo que empieza a haber argumentos para que la cancelen. Creo que ya había desde la temporada pasada. Pero empieza a haber más argumentos. Pero bueno. Yo creo que esta es la última temporada del Tush Push. Y con esto llegamos al final de esta sección. Y pasamos a cuarta y elige, donde yo les estaré presentando 2 escenarios, de los cuales Roy estará decidiendo cuál de los 2 se le hace más factible. Y los tenía en diferente orden. Pero ya que terminamos hablando de Kellen Moore, voy a ponerte uno de los cuarta y elige que implican un poco a Kellen Moore. En Nueva Orleans es claro que no han tenido una buena temporada y no han ganado partidos. Pero el trabajo que Kellen Moore ha hecho con Seth Rattler se ha visto bien. Rattler no ha sido la razón por la que han estado perdiendo todos estos partidos. La pregunta es, ¿te quedas con Rattler o un quarterback del draft 2026? Esta generación no se ha visto tan buena como pintaba al inicio de la temporada del colegial. Es complicado, porque como dices, o sea, no ha pintado completamente, pero queda mucho tiempo, queda mucho por ver. Hay algunos jugadores que se ve bien y es un equipo que ha tenido uno de los principales picks del draft. Entonces... Pero si tienes a Rattler, parte del problema que tuvo, por mucho, ahí te va, la situación de Nueva Orleans, porque no está bien de hace varios años, parte es que hipotecaron
la casa completamente en la parte final de la carrera de Sí, Drew Brees y el salary siguen cap se los pagando ha los seguido platos comiendo sucios. porque todo lo hicieron con tarjeta de crédito. Pésimo manejo del Ujú. salary cap. Entonces, ahorita es cuando están empezando a salir del hoyo, pero por eso tienen un roster con tantos huecos y esta cuestión que no hay. Pero en una de esas, si te quedas con Rattler, no tienes que ir por ese coreback al principio. Sí, Puedes no, hacer trade y construyes sobre eso. Es una receta creo que más rápida de justamente, salir del hoyo. creo que sí, me quedaría con Spencer Rattler, creo que le puedes dar el ver la opción, el ver cómo se ve si le armas un equipo un poco más completo, aprovechar eso y ajá, conseguir un buen proceso, conseguir picks, suponiendo que tengas el pick 2, el pick 3 y que eso te pueda dar a un jugador como un Carson Beck que está teniendo un temporadón como coreback en Miami y que dices, bueno, yo no lo quiero por esta situación y por no, ajá, pero sí, a cambio de eso consigo muchísimos picks, que lo tengo un equipo que lo necesite y que no puede estar en esta zona del draft, hablando de unos Steelers, por dar un nombre, de un equipo que no creo que esté en los primeros 2, 3 del draft, pues sí creo que eso pueda darle más a ayudar a este equipo, más hablando de largo plazo. Y creo que el equipo de Kellen Moore se pueda beneficiar. Creo que es muy pronto para buscar un coreback. Creo que sin importar de que digas es que dejar pasar a un talento generacional, yo creo y mi manera de ver cómo se arman los equipos es que se debe de empezar a base de la línea ofensiva, armar una defensa, hacer un equipo sólido y después de tener eso, vas y consigues a tu jugador estrella de tu coreback. Si lo puedes conseguir un poco antes, bueno, no hay tanto problema. Creo que la Pero cuestión del conseguir un coreback depende novato, más bien de cuando si crees que el correcto está ahí, es cuando lo tienes que tomar. sí, sí, sí. Esos Pero hemos talentos visto muchas buscan siempre veces ahí. a corebacks, incluso podemos hablar de una situación como la de Burrow, talento generacional que está ahí y todo, pero que nunca le han podido armar un equipo, que este contrato de novato, que es como que es la ventana más fácil y el mejor momento para poder ganar campeonatos, se fue y se desperdició en lo que armaban un equipo que más o menos pueda competir, y que ahora que ya se acabó eso y que ya le están pagando muchísimo más, en lo que le pagaron uno o dos de estos buenos jugadores que tenían en el roster, ya se acabó el dinero y ya no pueden cómo competir porque otra vez el equipo no tiene armas y tienen que rearmar todo. Mientras que si tú armas un equipo decente, un equipo completo y después es cuando consigues a tu quarterback, pues es una situación que te permite poder hacer las cosas. Evidentemente no todo funciona de manera así perfecto y acomodado, es más complicado. Pero sí creo que esto ayuda para decir, vamos a darle la chance un poquito a Rattler. Salud. Ay, una No, disculpa. o sea, Rattler se ha visto bastante bien si lo piensas desde este punto. De su misma generación, Caleb Williams, yo he visto mejores lanzamientos de Rattler y mejor toma de decisiones que Caleb Williams, que era el prospecto 1 de ese año. No comete errores. Creo que es la cuestión que puedes decir de Rattler. Ha hecho un juego muy limpio en lo que lleva en la liga. Que pone que no ha puesto los mayores números. Mientras que Caleb Williams sí cuando Pero como que porque no el tiene offside y su las armas mejor punto. alrededor, ¿no? Sí, sí. Creo que también tiene que ver con el hecho de que ahora con el equipo de coaching que tienen y con las armas que mencionas, pues pueden hacer más. Mientras que pues Kellen Moore, por más que pueda ser un buen entrenador, no tiene con qué trabajar. Tiene un Alvin Kamara en sus últimos años, que tal vez ya está pasando a una mejor época. Y fuera de eso, pues Chris Olave que pelea con las lesiones todas las temporadas. Y sí, no hay mucho con qué trabajar para Rattler. Entonces, eso también ayuda a que el equipo pues no se pueda ver de la mejor manera. Ok. Y bueno, en la siguiente pregunta, otra noticia que se dio ahorita en la mañana fue el despido en Tennessee de Callahan. Ya no va a ser el entrenador para Cam Ward. Y esta es la siguiente pregunta que te pongo. ¿Quién es el siguiente entrenador en ser cortado? ¿Mike McDaniels o Aaron Glenn? No, Mike McDaniels. Creo que la situación de Aaron Glenn, al ser un entrenador que es su primera temporada, le da un poco del beneficio de la duda por esa misma cuestión. Por más que la situación vaya mal y esté saliendo mal. Pero el equipo se ha visto bien en varios de los partidos que han perdido. Casi le ganan a Tampa Bay, casi le ganan a los Steelers.
fueron 2 victorias contra equipos fuertes Pero que lo que a mí me no preocupa es que sacaron, cada vez pero Justin Fields en esos partidos que mencionas no se vio mal. Después de eso, cada vez se ha perdido totalmente. La versión que se vio ahora el fin de semana se vio sí creo que fue un error el contrato que le dieron a Justin Fields. Yo de todos modos creo que este equipo de los Jets tenía que separarse de Aaron Rodgers. Esa situación no era beneficiosa para ninguna de las dos partes. Creo que lo mejor que les convenía era justamente esta separación. Pero creo que el darle ese contrato a Fields fue un error de la gerencia. Creo que a final de cuentas es un quarterback con las limitantes que muchos de los problemas que tiene es que no se deshace de la pelota. La jugada puede estar rota, puede estar perdida, no hay nadie, no tira el balón para afuera, se queda esperando y se come un sack. Y eso termina complicando más a la ofensiva. También el equipo tiene muchos huecos, hay muchas cosas que mejorar. Entonces, yo siento que de todos modos este equipo de los Jets probablemente no esté compitiendo para nada y que le dé el beneficio para que le den la oportunidad a Aaron Glenn de vamos a ver qué onda, vamos a dar un poco más. Mientras que McDaniels ya tuvo esa oportunidad. McDaniels está contando los minutos. O sea, está a nada. O sea, cada vez que tienen otra derrota, como les ha pasado en las últimas semanas, donde parece que compiten, puede que saquen el juego y lo terminan perdiendo, hace que los dueños se pongan a analizar si ya es momento de cortarlo en este instante. Y creo que el hecho de que Callahan ya haya sido cortado por Tennessee termina haciendo que sea más factible. Ajá, creo que eso termina haciendo que sea más fácil el tomar la decisión. Porque ya no fuiste el único. Lo iban a aguantar ahí, porque si no lo habían hecho, la situación también con ellos ha sido desastrosa. Es difícil que, no sé, siento que no pueden llegar a aguantar las cosas en Miami con esos dueños, como han manejado las cosas muchas veces, es muy extraño. Y pensar que tenían a Flores haciendo las cosas bien y ve dónde ha terminado todo este asunto. Sí, no, yo creo que, vaya, Brian Flores sería un perfecto candidato para este equipo de Miami si no hubiera pasado todo lo que pasó entre ellos. Pero, bueno, yo creo que a final de cuentas, esos equipos no van a tener la mejor temporada. Pero sí creo que los Jets están en una situación donde todavía pueden construir a futuro. De hecho, para mí, una cuestión que le podría beneficiar mucho al equipo es completamente decir, tiro la toalla esta temporada y acomodo las cosas a futuro. Consigo picks para el draft. Creo que el tener un jugador como un Breece Hall es una carta de un trade, por ejemplo, que para un equipo que necesita un corredor puede ser muy buena, porque él ha jugado bien, es un buen jugador, pero que no tiene nada que hacer aquí y que como sabemos que los corredores, su carrera tienden a ser más cortas, pues hasta el equipo de los Jets se ve en cierto modo como que inclinado a poder decir, hago un movimiento y lo mando a otro lado que lo pueda necesitar. Como es un equipo de Kansas City, por ejemplo, que sabemos que tienen muchos problemas en la cuestión del correr la pelota. Tal vez lo que necesitan es eso. Entonces este tipo de movimientos que puedan hacer, que no digo que van a mandar a Breece Hall a otro equipo como que eso va a pasar, pero sí que el equipo todavía tiene más cosas para poder hacer y que digas, bueno, vamos a aguantar. Aaron Glenn se ve que hay un proyecto aquí puesto. Mientras que McDaniels no. McDaniels ya no tiene eso. Si McDaniels no empieza a ganar en este instante, él está fuera. Y aunque gane varios partidos, puede que todos no esté fuera. ¿Cómo es posible que ya están haciendo reuniones de jugadores nada más? Y que ya llegó el punto donde hasta las mismas reuniones de puros jugadores, los jugadores ni siquiera van. O sea, ya llegó el punto donde es Tua, 2 güeyes más y ya, nadie más le interesa. Nadie más, todo está completamente roto, todo está perdido. Y para mí se me hace que McDaniels ya debería estar buscando tu trabajo, porque para mí ese equipo de Miami está completamente roto. Sí, tal cual. Y bueno, aquí me la pusiste difícil cómo conectarla con el siguiente tema, pero borrón y cuenta nueva. Bueno, ajá. La carrera por el premio al novato ofensivo del año empieza a tomar un poquito más de forma. Y creo que por el peso de posición y por actuación, hay dos jugadores claros que son los que pueden quedarse con este nombramiento. Uno es Jackson Dart y el otro es Egbuka. ¿Con quién crees en este punto que realmente es el que vaya a tener más opciones?
Por un lado, Buka Para mí, ha tenido muchísimas buenas actuaciones y está teniendo ahí números, pero ya Jackson Dart empieza a tener cartas en la mesa. Le gané a los campeones y por ahí va a ir siguiendo acumulando en la conversación. Y es coreback. para mí este premio es de Emeka Egbuka. Para mí no hay otra. Por más que Jackson Dart esté jugando bien, Emeka Egbuka en este momento está como uno de los mejores receptores de toda la liga. Los números que está poniendo no es de los novatos, no. Tiene números comparables con jugadores como Jackson Smith-Njigba, que es como el que está del líder de toda la liga. Está justo un poquito ahí atrásito, un par de nombres antes que él. Pero no está muy lejos, está dentro de los 10 mejores receptores de toda la liga. Jackson Dart, por más que pueda estar compitiendo, no sé si con el calendario complicado que tienen, con el hecho de que tiene un equipo con muchas limitantes todavía, si siquiera le va a alcanzar para meterse a los playoffs. Mientras que Egbuka es una de las principales armas del jugador que ya mencionamos como que es el favorito a ganar el MVP, que está al frente de su división y que se está acomodando para ser incluso el sembrado 1 de la conferencia nacional. Que todo le acomoda para que pueda llegar de buena manera y buen ritmo al final de la temporada, cuando van a tomar la decisión antes de que empiecen los playoffs. Entonces, sí creo que todo le da para que Egbuka pueda llegar ahí. No sabemos qué tanto puede afectar el que parece que se pueda perder un par de juegos por la lesión, pero no creo que vaya a ser más de un par de juegos. Creo que está siguiendo en honor de la carrera de Mike Evans como su heredero, en decir, me pierdo un par de partidos por un hamstring, pero de todos modos tengo una gran temporada. Y creo que todo está acomodado para que lo gane. Para mí, este jugador es extremadamente explosivo. Por donde lo veas, ha jugado de una manera que nunca creerías que es un novato si no lo supieras. Ok. Bueno, esa fue la última pregunta de Cuarta y Elige. Pues bueno, ahora ya pasando con la cuestión de los premios, creo que justamente lo que estamos hablando de Buka queda muy bien, porque dentro de esto también tengo ahí algo de lo que quiero hablar de mis premios. Y quiero empezar por lo mismo con la jugada de la semana, porque es también de este equipo de Tampa Bay. Y hablando primero de eso, para mí la mejor jugada de toda la semana fue esta jugada en tercero y largo, donde Baker Mayfield no tiene nada, lo van a capturar un par de jugadores, se quita la presión, se quita todavía otro con un corte, corriendo como 10, 13, como 10, 12 yardas, todavía lo agarran en la orilla del 1st y 10 y se ve como estira el balón, estira la mano, consigue el 1st y 10. Y después de eso es cuando viene el bombazo para anotar y para poder alargarse, y de ahí ya ganaron el partido. De ahí fue cuando empezaron a hacer la separación para sacar el juego contra San Francisco. Y para mí esa jugada fue la clave de lo que hemos estado viendo de este Baker Mayfield toda la temporada. Ha sido el constantemente haciendo ese esfuerzo extra, ese no me rindo y lográndolo, o sea, sacándolo un poquito más. Y es por lo que siento que en este momento es el MVP, por esos momentos. Bueno, la jugada de la semana para mí, a lo mejor no va a tener el peso que tú le estás dando a la tuya, el trasfondo de lo que ha venido haciendo, pero para mí, el hecho de que es un tight end y cómo hizo esta recepción, para mí se llevó la jugada de la semana. Y estamos hablando de la recepción de Sam Laporta, que brincó tal cual como bailarina de ballet, a una mano la baja y pone los dos pies totalmente dentro de la parte profunda de la zona de anotación. Para mí es una súper recepción, a pesar no se lleva en el juego, pero como jugada individual para mí es de las mejores. Sí, no, y creo que le hizo mucho honor a el otro jugador del equipo de Detroit, en Isaac, donde... En hacerla una mano. En hacerla una mano, en hacer la super recepción, que ese jugador básicamente solo puede hacer ese tipo de jugadas, porque lleva como 3 recepciones y 2 han sido pasos de anotación justamente así. Entonces, sí, creo que sí fue una buena jugada. Lamentablemente no alcanzó este equipo de Detroit, entonces pues no llegó a ser mayor factor en el partido, pero sí, como jugada es muy buena. Pero ya pasando entonces creo que hablando de los mejores jugadores que sí tuvieron un impacto en esta semana, yo quiero hablar de uno que para muchos tal vez no van a hablar tanto por el juego que fue, pero el que para mí fue el mejor jugador de la semana fue Rico Dowdle, que el corredor de Carolina justamente viene de tener
la segunda semana consecutiva donde termina con más de 200 yardas, algo que no hemos visto desde Dalvin Cook, y antes de eso era Le'Veon Bell. Entonces, no creo que él esté al nivel de esos jugadores, porque estamos hablando de jugadores muy buenos, pero sí que lo que hizo y el impacto que tuvo jugando contra su ex equipo fue clave para que puedan sacar este partido. Y fue justamente esa actuación lo que le dio... y nos dio el triunfo esta semana en el Fantasy, que ya tanto nos hacía falta en el Fantasy de creadores de contenido, que por ahí en las redes sociales, en Instagram, pueden ver cómo vamos. Vamos a venir de atrás y esto dura mucho. Se viene la remontada. Ya, pero regresa sí. Rice. Justamente esta actuación de Rico Dowdle para mí fue impresionante y fue uno de los motores para que este equipo de Carolina pudiera sacar una victoria que los pone en un punto donde pueden tratar de competir para meterse ahí con pues esta pelea por un comodín o por algo, porque siento que Tampa Bay está muy lejos, siento que la división es muy difícil que la puedan tomar, pero sí creo que pueden ahí tratar de meterse. Si siguen jugando de esta manera, puede que el equipo haga un poco de ruido. Y bueno, yo, mi jugador de la jornada, me mantengo con la misma posición, con corredor, pero a lo mejor este es uno que hizo más ruido y estoy hablando de Cam Scarabu. Lo que hizo Cam Scarabu en contra de los Águilas de Filadelfia, los 2 touchdowns, cómo corrió, el hecho de cómo ha estado corriendo, no fueron 2, fueron 3 touchdowns. Sí. La verdad es que muchos tenían la duda de que pudiera hacer lo que había estado haciendo en el colegial con Arizona State. La verdad es que la forma en que se ha transicionado a la NFL no es tan diferente de lo que hacía. Es el hombre conmoción, como lo están hablando, porque su manera de jugar no se ve como que le pueda durar muchos años eso de meto la cabeza. Respuesta, meto la cabeza. Pero el impacto que ha tenido mínimo en este momento en la temporada no se puede negar. Ha estado jugando de muy buena manera y ha sido justamente ese complemento para Jackson Dart para que el equipo esté avanzando de muy buena manera en la ofensiva. Y creo que por lo mismo nadie se acuerda ni siquiera de Russell Wilson en este momento, ni de Tyron Tracy. No, sí se acordaron de Russell Wilson, esa par de jugadas que entró y cuando se vuelve loco. Cuando rompieron el protocolo de conmociones básicamente para decir, no, a mi quarterback me lo mandas al campo, me vale madre. Es que jugada de Russell Wilson fue suficiente. Es más, se vio mal el equipo ahí. Ese sería el oso de la semana. Ese simple pase de Russell Wilson estuvo horrible, no había para nadie y prendió a todo el estadio de Nueva York a base de abucheos. Si quería algo Russell Wilson como para que para que no pueda hacer nada, era eso. A ver si que lo manden en un trade a otro equipo, a ver si no termina jugando para los Jets y volviendo a quitarle el trabajo a Justin Fields. No se tiene que no creo que pase, pero no creo que pase, pero sería hermoso que pasara. Y bueno, ahora el último premio que tenemos que dar de la semana es el que nadie quiere ganar. Sí. El del peor de la semana. El peor de la semana, el boss de la semana. Pues para mí, creo que teniendo en cuenta cómo se dieron las cosas hoy, no hay otro que sea el peor de la semana que el que perdió el trabajo en Bryce Callahan. Para mí era algo que ya veníamos hablando varias semanas, que este equipo nomás no se termina de ver bien. Incluso cuando ganaron la semana pasada, fue con muchísima suerte, con jugadas medio, pues sí, de suerte, que se les acomodaron. Que, por ejemplo, que el que intercepten a tu quarterback y termine una anotación por un fumble, ¿qué más puedes decir que suerte? Y creo que este equipo justamente no tenía lo suficiente para mantener. Yo lo hablé en el video justamente de predicciones, de cómo no tenía que confiar en ellos por cómo tuvieron esta victoria, y que quería ver cómo se veían contra un equipo que en teoría era más débil de los Raiders. Otra vez fue lo mismo, nunca caminó la ofensiva, nunca pudieron hacer la gran cosa, y por lo mismo se necesitaba un cambio, y fue lo que terminó pasando. Pero pues sí, Brian Callahan tuvo que hacer las maletas y dejar este equipo. Y bueno, de mi lado, al que voy a tener no es un jugador, sino es una unidad, y la unidad es la defensiva de los Cowboys de Dallas, porque tienes una ofensiva que está poniendo los puntos, que está haciendo lo explosivo, a pesar de que la línea ofensiva está mermada, a
pesar de que no tienes a tu mejor jugador en ofensiva en CeeDee Lamb, y aún así estás poniendo los puntos que estás poniendo, y aún así terminas perdiendo el partido porque no puedes detener ni un resfriado. Para mí, eres el oso de la semana. Sí, no, para mí este equipo de Dallas son los Bengals de esta temporada. Hablando de cómo eran los Bengals la temporada pasada. Están promediando la ofensiva alrededor de 30 puntos. Creo que era 27.7 o 28.7, una cosa por ahí. Y aún así están perdiendo los juegos porque sus rivales están promediando 30.5, 31.5. Entonces, si tu equipo está promediando casi 30 puntos y no puede ganar, es porque tu equipo verdaderamente no tiene nada. Y esto, cuando tienes que dejaron ir a su jugador, en teoría, más importante, al inicio de la temporada, en una manera y en un trade que todo el mundo criticó, como que todavía pone más dudas porque esta unidad podría ser que no se viera tan mal y que con eso este equipo podría estar compitiendo para ganar. Y podría estar peleando con cómo se está cayendo Filadelfia y cómo Washington no se termina de ver completamente bien, para poder haber tenido una mejor, pues sí, una mejor temporada, estar ahí peleando por ganar la división. Y no hubieran estado tan lejos si la defensa estuviera jugando mejor. Entonces sí, esa defensa tiene que hacer algo, porque si no, van a seguir perdiendo. Y bueno, ahora sí, con esto llegamos al final de nuestro programa de la semana previa a la semana 7, final de la semana 6, y pues ya se la saben. Ahí está el botón. Suscríbanse, está la campanita, ahí ya se la saben. Sí, pongan la campanita para que no se pierda de ninguno de los siguientes videos que tenemos. Suscríbanse al canal, también en las redes sociales vamos a estar siguiendo más contenido. También vamos a estar volviendo a hacer más videos y otro tipo de cosas en el canal. Y se vienen también unas sorpresas que van a estar viendo ahí para los viernes. Entonces ya irán viendo un poquito más de eso adelante, pero seguiremos haciendo más cosas para esta temporada. Así que... Y como noticia de último minuto, que acaba de llegar de la NT Communications, Brian Branch es suspendido un partido. Así que era tras el altercado al final del juego con Kansas, un partido de suspensión para Brian Branch. Y se vio mal en cómo actuó. Pero bueno, ya cerrando con todo esto, yo digo que nos vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.